Dios les bendiga. Mi nombre es Denise Aguilar. Bienvenidos todos a esta enseñanza. Esta enseñanza es parte de los temas de sanidad de corazón y es depresión y desánimo. Vamos a comenzar con una oración para que sea Dios dirigiéndonos. Señor, en esta hora te damos gracias por la palabra que tú vas a darnos en este momento, Señor. Y te damos gracias por el consuelo que tú nos quieres dar, bendito Dios. Te pedimos y te suplicamos que nos llenes de tu entendimiento y de tu sabiduría. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y vamos a comenzar describiendo qué es la depresión y el desánimo. Y la depresión se define como un trastorno mental que se caracteriza básicamente por un bajo estado del ánimo y sentimientos de profunda tristeza. Entonces, es algo más allá de la tristeza, es ya un proceso en el que rebasa, es más fuerte que la tristeza. Y son sentimientos profundos de mucho desánimo. Entonces, vamos a ver qué encontramos en la palabra de Dios acerca de la depresión. Y en la palabra de Dios se nos deja ver que Elías, quien fue un gran siervo de Dios, fue un siervo el cual fue llevado en un carro de fuego, es decir, hablamos de una persona espiritualmente grande, una persona con el Espíritu de Dios, una persona que se enfrentó a profetas de Baal. Entonces, aquí vemos que este gran hombre de Dios experimentó depresión y desánimo. También experimentó miedo. Por eso nosotros debemos entender que en algún momento todos vamos a pasar por ahí, en un momento de depresión. También la palabra de Dios nos deja ver que Elías, Moisés, Pablo y el rey David pasaron por momentos de desánimo, así como nosotros, porque nosotros los humanos estamos susceptibles a pasar por estos periodos. Pero también la palabra de Dios nos deja ver que cuando viene la depresión, pues es una opresión espiritual que se levanta pues para destruirnos. La depresión, entonces, como es una opresión espiritual, nosotros debemos entender que solo Dios la puede quitar. No va a haber nada, no va a haber terapia, no va a haber pastilla, no va a haber filosofía, estrategia humana que pueda desarraigar, esa depresión de la vida de los seres humanos. La palabra de Dios también nos dice que nosotros aquí en esta tierra, pues esa es nuestra batalla continua contra la opresión espiritual. Esa es nuestra verdadera lucha. Dice la Escritura en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Entonces, la lucha que nosotros realizamos es todos los días y es esta lucha espiritual para no caer justamente en esa opresión espiritual. Y en la palabra de Dios también se nos deja ver en esta historia de Elías que le vino un ataque, una depresión, una oposición después de una gran victoria, después de que él había derribado 40 profetas de Baal. Entonces, aquí esta historia nos da 4 enseñanzas. Vamos a ver estas 4 enseñanzas que nos muestra la palabra de Dios en la historia de Elías. ¿Qué pasó previo a que Elías cayera en una gran depresión, que tuvo que ir a esconderse en una cueva y a desear hasta su propia muerte? Entonces, lo primero es que Satanás, el enemigo de nuestras almas, va a utilizar victorias para poder atacarnos.
Y también la depresión va a venir por dejar alguna puerta abierta. Por ejemplo, tú puedes tener una gran victoria en Dios, pero si ahí en esa victoria hay ego en tu vida, Satanás puede aprovechar esta soberbia para acusarnos. Satanás siempre va a buscar cosas para acusarnos. Él es nuestro acusador. Y entonces nosotros debemos mantenernos siempre en humildad. Si por el contrario hubo alguna rendija de ego, de soberbia, algo que le dé legalidad a Satanás, él va a ir a atacarnos. Y entonces, con tantito que dejemos abierto, Satanás va a venir a revolcarnos. Puede ser con el ego o puede ser con cualquier otro pecado. En segundo lugar, vemos que la depresión y el desánimo entran principalmente por palabras de intimidación, ya que en Primera de Reyes 19:2 se deja ver cómo fueron las palabras de Jezabel las que hicieron que el desánimo entrara. Aquí vemos que todavía no pasaba nada. Jezabel todavía no estaba haciendo alguna acción. Solamente anunció esa amenaza. Dice la escritura, entonces envió Jezabel a Elías, un mensajero, diciendo, y entonces aquí es cuando suelta la palabra, que ella va a encargarse de destruir al profeta Elías. Entonces ella suelta la palabra. También esto lo podemos ver en Nehemías, ya que Sanbalat, tú ya conoces esta historia, tú ya conoces cuando Sanbalat y Tobías, emisarios de Satanás, soltaron palabras de amenaza contra Nehemías. Pero Nehemías aquí dice, no, yo no tengo miedo. Un hombre de Dios como yo no va a tener miedo. Me mandaron a reconstruir y Dios me sustenta. Y él siguió reconstruyendo los muros. Vemos dos casos en los que uno sí se deja intimidar, pero el otro dice, esas palabras no me van a intimidar, porque al final de cuentas, lo primero con lo que entra el desánimo son con palabras, son con situaciones. Entonces las palabras de desánimo las utiliza Satanás para frenar el crecimiento y evitar que los hijos de Dios den fruto. Ahora, tú en este proceso de restauración matrimonial y personal que pasas, claro que Satanás va a mandarte esas palabras. Satanás va a enviar a sus emisarios a que te cuenten cosas. Por ejemplo, es que ya tu esposo le dio el anillo de compromiso a la mujer extraña. Ya tu esposo está con los abogados viendo el tema del divorcio. Ya tu esposo, y a veces son cosas que ni siquiera son ciertas o verdaderas, ¿no? Parece ser que tu esposo ya se fue a vivir con la mujer extraña, o sea, parece. Y entonces todas esas palabras que algunas sí son reales, algunas son supuestos y algunas son suposiciones tuyas, que también empiezas a decirte a ti misma, son palabras por las cuales, por supuesto que va a entrar el desánimo, porque es la puerta de entrada, nuestros oídos, lo que vemos también. Entonces, aquí esta enseñanza, la palabra de Dios nos dice a qué es a lo que nosotros debemos estar alertas. Hay mujeres que tantito ven algo y empiezan a hacer historias. Estas historias son palabras. Yo siempre les digo, o sea, hacemos historias, hacemos películas, hacemos series. O sea, nadie me está diciendo eso, pero yo estoy dando una suposición. No es que yo supongo, pues tus suposiciones solamente te van a llevar a que esas palabras, esas historias que creaste, te lleven al desánimo profundo de la situación. Y que al igual que a Elías, que al igual a Nehemías, eso sea un distractor. Aquí afortunadamente Nehemías dice, yo soy un hombre de Dios. Y eso es lo que nosotras debemos contestar. A ver, sí,
no me va a dar miedo esto, yo estoy reconstruyendo. A mí no me importan las palabras que digan los demás, porque yo estoy reconstruyendo. Dios me ha mandado a reconstruir y tan solo por eso yo no voy a creer en las palabras de los demás, porque yo me estoy encargando de la restauración junto con Dios. ¿De qué me he de atemorizar si Dios me está mandando y yo soy la que está levantando con ayuda de Dios? Estoy obedeciendo a Dios, ¿por qué me he de atemorizar? Y entonces ahí viene el desánimo. Si nosotras escuchamos la voz de Satanás, y a veces no es ni Satanás, son tus mismas suposiciones, películas y telarañas que hacemos en nuestra cabeza. Las mujeres tendemos a levantar mucho falso haciendo ideas. Entonces, mira qué delicado es tanto permitir esas palabras que bajen a nuestro corazón, como hacer esas palabras en nuestro corazón. También el tercer punto que nosotros aprendimos en la palabra de Dios acerca de la depresión es que el desánimo también entra cuando nosotras nos aislamos. Y mira, dice la palabra de Dios, viendo pues el peligro, en el caso de Elías, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Entonces vemos que Elías se apartó, se aisló. Entonces cuando nosotros nos aislamos no te estoy diciendo que ahorita te vas a ir a la fiesta, al reventón, a buscar a tus amigas que no conocen de Dios y que te invitan a que dejes la restauración. No, te estoy hablando de no aislarte de la palabra de Dios, de las personas que te hablan de la palabra de Dios. Puede ser que también nos aislamos de escuchar la palabra de Dios. Viene el desánimo y entonces nosotras decimos, no, yo para qué sigo luchando, esto no tiene remedio, yo ya no quiero seguir adelante. Y entonces hasta nos olvidamos de Dios, hasta nos enojamos con Dios cuando vemos alguna situación con el esposo, que el esposo ya vino y nos dio palabras de desánimo. O sea, el esposo es el que nos está dando las palabras de desánimo y nosotros le creemos al esposo y nos enojamos con Dios y entonces nos aislamos de su palabra. Aislarte también quiere decir cuando no vas a la palabra de Dios, aislarte de la palabra de Dios. En este proceso, yo te invito, y siempre lo he hecho, a que tú agarres tu cuaderno y que sea Dios dirigiéndote, que sea Dios hablándote, tú plasmando lo que ahí viene. Pero a veces nos excusamos no, es que a mí ni me gusta escribir, no, es que yo me canso en leer, no, es que yo ni puedo leer. Yo he hablado con tantas mujeres y donde les digo, oye, pero ya pudiste, no, es que no tengo tiempo, no, es que la vista se me cansa. Y le digo, pero sí pudiste ver videos de otra índole, ¿no? No, pues es que sí puedo ver videos, pero para ver este video, para ver esta enseñanza de Dios, pues se me cansan los ojos. Entonces, eso es grave. Aislarnos de un estudio de la palabra de Dios es grave, porque entonces eso es un aislamiento. También, si por ejemplo te reúnes con algunas hermanas para escuchar enseñanzas, eso es bueno. Hay veces que nos viene el desánimo, ay no, ya ni quiero entrar a la enseñanza. Y entonces me empiezo a aislar de la palabra de Dios. Aquí lo importante es no aislarnos de la palabra de Dios, ya que la mejor compañía que puedes tener en el proceso, en el desánimo, son otros hijos de Dios que también están pasando el proceso y que aparte están buscando la enseñanza y la guía de la palabra de Dios. Y bueno, el cuarto punto que la Biblia nos enseña, que la palabra de Dios nos enseña acerca de la depresión, es que Elías se decepcionó por las falsas expectativas y entonces le vino el desánimo. Entonces nosotros no debemos confiar en el hombre ni en nosotros mismos. Aquí tú puedes ver en esta historia de Elías que él confió en que Jezabel sí tenía el poder para destruir a un hijo de Dios. Y esta es una falsa expectativa, porque yo siempre te digo,
cuando viene el desánimo, no, no es que la mujer extraña se ve una súper mujer y mi esposo está súper enamorado de la mujer extraña, ¿no? Y yo te digo, ¿tú crees más? ¿Tú tienes más expectativas de lo que dice o hace tu esposo y la mujer extraña? Y no tienes expectativas en lo que de verdad Dios hace. Y entonces agarramos como Elías y huimos y decimos, no, yo ya no quiero. El problema es que nosotros huimos con soberbia y hasta enojadas, ¿no? Y a veces, a mí me ha tocado que a veces hasta las mismas hermanas que están en la restauración y uno les quiere dar una palabra de no, mira, es que aquí tú debes de continuar y hasta se enojan. No, 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 yo ya no quiero saber nada de la restauración. Estás mal, ustedes están mal, ¿cómo es posible? Esto no se puede restaurar. Para unas hay restauración, para todas no. Y entonces viene ese desánimo, ¿no? Viene ese enojo, esa frustración en nosotras, porque ponemos la expectativa. Y muchas veces eso caemos en una idolatría hacia el esposo, porque sí le creemos al esposo, porque creemos que el esposo tiene toda la verdad, porque el esposo tiene toda la decisión. Y entonces aquí perdemos de vista que Dios nos dice, como tú y tu esposo son una sola carne, entonces tú, si tú quieres que tu esposo sea ganado para Cristo, tú debes venir a Cristo y tener una conducta que agrade a Dios y Dios concederá los anhelos de tu corazón. Y entonces ahí Dios te da la estrategia, pero aún así tú ves algún destello de tu esposo negativo y ya te enojas y obviamente eso te lleva a caer en la depresión. Entonces nosotros no debemos de confiar en lo que vemos, en lo que el esposo dice, en lo que el esposo hace, porque eso sí nos va a causar depresión. No debemos creer lo que vemos en las redes sociales porque eso nos va a dar desánimo y mucha depresión. Solo debemos de confiar en Dios. Él es el único que nunca nos va a decepcionar. Dice la palabra de Dios que maldito el hombre que confía en otro hombre, pero bendito el hombre que confía en el Señor. La misma palabra nos lo deja ver. Entonces, estos 4 puntos son con lo que la depresión va a entrar, ¿no? Después de una gran victoria, Satanás va a querer poner desánimo y a través de la legalidad de algún pecado. Satanás nos va a utilizar eso para meter ese desánimo. La depresión va a entrar por las palabras que nosotros escuchemos. Y aquí algo bien importante en este punto 2. Si yo no leo la palabra de Dios, las otras palabras sí van a tener más poder que la misma palabra, porque como no estoy alimentándome de la palabra, las palabras negativas que entren es de lo que me voy a alimentar, entonces van a tener poder en mí y obviamente el desánimo y la depresión van a venir a mi vida. Entonces, escuchar palabras de vida eterna, la palabra de Dios va a evitar que entre el desánimo. El desánimo va a entrar si nosotros nos aislamos de otros hijos de Dios y de la enseñanza que Dios tiene para mí. Y si me aíslo y cierro mi Biblia, la depresión, el desánimo, la tristeza en este proceso va a entrar a mi vida. Y lo cuarto es que cuando pones tu expectativa en el hombre, también te vas a deprimir. Pero si tú vienes a Cristo, pues vas a ser bendito, porque dice la Escritura que bendito el hombre que confía en el Señor. Ahora, después de estos puntos, de saber cómo entra la depresión y cómo podemos evitarla, ahora vamos a ver qué hace Dios cuando nosotros estamos en depresión. Vamos a ver aquí nosotras entonces estos puntos, siguientes puntos, para ver qué hace Dios en nuestra depresión. Y bueno, en primer lugar, Dios te entiende en momentos de depresión. Dios no es ajeno a nuestro dolor. En Mateo 26:38 dice la Escritura: entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Aquí Jesús nos deja ver que la tristeza es algo que va a querer venir a nuestra vida. Pero aquí Él nos da también cómo salir. Aquí vemos que Él estaba velando, que Él estaba en una comunión con Dios y entonces le pide a sus discípulos
que velen con Él y que oren con Él. Él sabe la importancia de la comunión y de la intimidad con nuestro Padre Celestial. Aquí nos está diciendo la clave, sí estamos tristes, pero ¿qué tenemos que hacer? Venir a Cristo, venir a Dios, venir a nuestro Padre Celestial. En segundo lugar, lo que Dios nos hace es que nos sustenta. Dios no nos juzga en la depresión, ya que esto lo podemos ver en la Escritura cuando Elías se va a la cueva a aislarse, a escuchar las palabras de Jezabel y a hacer todo lo que no tiene que hacer, ¿verdad? Pero que es muy normal, o sea, que Dios no juzga. O sea, Dios dice, eso hacen los humanos cuando sienten depresión, cuando les entra el miedo y cuando ya no ven salida. Entonces, Dios dice, ahí va un mensajero. Y entonces le manda un mensajero que le dice, levántate, come y bebe. ¿Y qué significa el que le diga levántate, come y bebe? Pues le está diciendo que siga a Dios, que regrese a Dios. Lo está invitando a que regrese a Dios. Lo segundo es cuando le dice come, a nosotros hoy también nos dice come. A Elías en ese momento le dio pan, a nosotros también nos da pan, pero a nosotros nos va a dar pan espiritual. Y entonces Dios manda este mensajero a nosotros también, y el pan es la palabra de Dios, es la enseñanza de Dios, es el estudio que tú hagas de la Escritura, ese llenarte del conocimiento de Dios, no por religiosidad, sino que ese es tu alimento, eso es tu alimento. Y el agua, que es el Espíritu Santo. Entonces Dios le dice, ven a mí, le da palabra y le llena de su espíritu. Cuando ve la tristeza de Elías, Dios dice, yo te voy a llenar de mi espíritu. Y su espíritu lo es todo. Quien tiene el espíritu, lo tiene todo. Para poder sustentar a Elías. Aquí dice que él se le manda sustento a Elías. A ti en tu depresión, Dios te quiere mandar sustento espiritual. Te quiere mandar a que vengas a Él. Te dice, levántate. Es decir, ven a mí, ven a Cristo, ven a Dios. Come la palabra de Dios y ahí va el espíritu. Cuando tú comas ese refrigerio espiritual, el espíritu va a venir sobre ti. Entonces, esto es muy importante. En Isaías 41:3 dice la Escritura, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No necesitamos absolutamente nada más que la palabra de Dios, más que el aliento de Dios, más que llenarnos del Espíritu de Dios. En tercer lugar, lo que Dios hace es encontrarnos. Y esto es hermoso. Esta palabra es de mucho aliento, porque ahí en tu depresión Dios va a ir a encontrarte. Dios fue a encontrar a Elías y se manifestó a él. Dios fue directo a rescatar a Elías. Nada de que nosotros estamos deprimidas, no. Dios fue a encontrar a Elías. Aquí algo muy importante, Elías obedeció. Elías se levantó y se fue. Aquí hay algo bien importante. Cada que tú caes en depresión, Dios va a encontrarte como hija, como hijo de Dios que eres. Pero ¿qué crees? Que a veces nosotros no nos levantamos y nos quedamos sumergidas. Estamos en la depresión y Dios dice, ven, levántate. Y tú dices, no quiero, aquí me quedo. Me sabe mi tristeza y mi dolor. Y luego dice, ven, come la palabra. Y tú dices, no puedo. Y pones 1000 pretextos para poder sentarte a escudriñar la palabra de Dios. Y lejos de eso, quieres hacer otras actividades. No, es que si voy al gimnasio, yo me voy a llenar de ánimo. Si yo me voy al club social, si yo me voy a los 15 años, si yo me voy a la fiesta, me voy a animar. Y entonces te vas a lo que el mundo te dice que te va a llenar. Inclusive, no, yo voy a la terapeuta y he hablado con muchas mujeres que dicen, no, la palabra de Dios no, yo necesito algo más potente. Y piensan que las cosas que el mundo ofrece es más potente que la misma palabra de Dios. Y eso lo he escuchado en muchas mujeres que se acercan a pedir y yo le digo, la palabra de Dios nos va a sustentar. Y dicen, no, yo ocupo psicología, yo ocupo un terapeuta.
Y entonces ahí Dios venía a encontrarte, Dios vino a encontrarte, pero tú, cegada con las cosas del mundo, no escuchaste cómo Dios quiere liberarte, llenarte de esa fuente de agua viva. Y entonces, por ende, no leo la palabra de Dios, no puedo ser llena del Espíritu. Y entonces no salgo de esa depresión. Podré salir aparentemente, momentáneamente, pero dentro de mi corazón sigue habiendo esa tristeza, esa depresión, ese desánimo, porque no hiciste caso a ese llamado. Aquí afortunadamente nosotros vemos en la escritura cómo Elías se levanta, come y bebe. O sea, sí recibe lo que Dios tiene para él. Entonces, Dios fue a rescatar a Elías, Dios viene a rescatarte a ti. ¿A dónde podríamos huir de Dios? Pues, pero a veces sí lo hacemos, ¿verdad? Vamos y huimos a las cosas del mundo, que al gimnasio, que a la yoga, que con los amigos, que al club social, que a la fiesta, que a buscar al marido, porque solo el marido me puede dar consuelo. Entonces, no podemos huir de Dios. Dios nos quiere encontrar. Y bueno, en medio de la depresión, Dios nos quiere encontrar y Dios nos quiere seguir enseñando. Dios quiere que nosotros tengamos ese alimento espiritual que es una enseñanza para nuestra alma. Y en cuarto punto, cuando te digo que Dios nos va a enseñar, es porque lo podemos ver. Ahí Elías aprendió que Dios es poderoso y que Dios vino a encontrarle. Asimismo, tú también debes entender que Dios es el único. O sea, ese es el aprendizaje. O sea, solamente vas a encontrar alivio y plenitud en Dios. Y cuando tú tienes desánimo, tienes que aprender a adorar a Dios ahí en la depresión. Y eso también nos va a sacar de la depresión. La alabanza es el quinto punto. La alabanza debe estar de continuo en nuestra boca. Y la alabanza a Dios también es una arma poderosa contra la depresión. Porque en la alabanza hay gratitud y honra a Dios. El otro punto, el sexto punto, podemos entender que Dios sustentó a Elías en todo momento y nunca lo dejó. Eso es algo que tú debes grabar en tu corazón. Dios nunca te va a dejar. Dios te sustentará y te encontrará en el momento de tu depresión, pero te corresponde a ti recibirle en ese encuentro que Dios tiene contigo. Yo te puedo decir que Dios me encontró en mi depresión y en mi desesperación. Cuando yo me encontraba muy deprimida, viene esa enseñanza de parte de Dios. Y entonces ahí es cuando a ti también te ha pasado, porque creo que por eso estás buscando la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, a ti y a mí, Dios nos vino a encontrar cuando el esposo nos abandonó. Yo me acuerdo cuando mi esposo me abandonó, me quedé sin dinero, enferma, con un panorama triste, pero ahí vino Dios a encontrar. Y lo primero que te pide Dios, pues es ven, pero para poder estar con Dios, nosotros que venimos en pecado, no podemos acercarnos al Padre, porque el Padre es santo. Entonces, Él quiere que vengamos en arrepentimiento para que nos ponga nuevas vestiduras y podamos acercarnos a Él. Entonces, lo importante es que cuando tú tengas depresión, sepas que Dios te va a encontrar y tú le aceptes, tú lo recibas y que siempre Dios te va a encontrar. Entonces, nosotros debemos de entender que ni por un momento Dios nos abandona. Y bueno, vamos a ver 7 puntos de cómo vencer la depresión y el desánimo. En primer lugar, quítale la legalidad a Satanás de poder entrar a tu vida. ¿Cómo es que Satanás entra pidiendo legalidad a tu vida? 1, por la soberbia. Cuando tú tienes el ADN de Satanás, Satanás te reclama. Y entonces, para destruirte, un arma poderosa de Satanás es el desánimo. Entonces, primero que nada, cuida tu corazón, guarda tu corazón de la soberbia. En segundo lugar, no creas las mentiras y amenazas de Satanás.
No creas las palabras de nadie, no creas los panoramas de nadie. Yo le llamo falsos escenarios porque cuando mi esposo regresa, yo me di cuenta que muchas cosas que yo veía no eran así. Y mi esposo se da cuenta que muchas cosas que él veía de mí no eran así. Y entonces nosotros dijimos falsos escenarios, falsas realidades. O sea, no creamos nada de lo que vemos. En tercer lugar, ve a la palabra de Dios y escucha lo que Dios tiene para ti, lo que Dios quiere para ti y lo que Dios ya tiene para ti. Ve a leer las promesas, pero también la condición que como hija debes hacer. Lee esas promesas, sus promesas y su condición. Debes leer los libros proféticos porque ahí se encuentra la historia de redención para el pueblo de Dios. En cuarto lugar, no te aísles. Conéctate con Dios. No te aísles de la palabra de Dios. Ni por un momento tu corazón quiera estar lejos. Ni por un momento pienses que de otra cosa vas a recibir ánimo. Nunca pienses que es más importante. Por ejemplo, ¿no? Si tú tienes mucho tiempo y dices, no, es que yo sí tengo tiempo de ir al gimnasio y luego tengo tiempo para leer la palabra de Dios. Ah, ok, perfecto. Es algo que puedes hacer, pero nunca que otra cosa te quite el tiempo y no te deje tiempo para venir a la palabra de Dios. Nunca que sea primero el gimnasio, las fiestas, los bares, las terapias, que nunca eso quite el primer lugar de la lectura de la palabra. ¿Por qué de la lectura de la palabra? Porque es la voz de Dios la que estás escuchando, es hablar con tu Padre. Entonces, que nada robe el tiempo que tienes para Dios. Y en quinto lugar, recuerda lo que Dios hizo antes, los milagros que Dios hizo ya desde que sacó al pueblo de Israel, desde que llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida, el milagro que hizo con Elías, el milagro que hizo con Nehemías de la restauración. Ve a la palabra de Dios, ve a ver esos milagros grandes que hizo. Y si Dios pudo hacer esos milagros en el tiempo antiguo, los va a seguir haciendo, pero ahora en tu vida, ahora ya no hay ese pueblo de Israel que va saliendo de Egipto, como esa historia. Ahora tú eres un Israel. Tú eres un Israel, cada uno de nosotros somos esa historia. Y entonces se escribe nuevamente esa historia, pero a nivel personal. Entonces dice, si Dios cambió una nación, si Dios salvó una nación, también lo vino a hacer. Ahora los milagros que se dejan ver son personales, los milagros son familiares. Entonces ve esos milagros y ve que esos milagros son para tu vida también. Y el siguiente punto es que te debes te debes fortalecer en la palabra de Dios, no, perdón, es el mismo punto. Fortalécete en la palabra de Dios y que su espíritu te llene. El siguiente punto es que debes destruir la depresión con la palabra de Dios. Dice la Escritura, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. La depresión la vas a vencer cuando empieces a declarar la palabra en tu vida, cuando comprendas la palabra de Dios, cuando le dejes al Espíritu Santo redarguirte. Entonces, la depresión se va a ir. Y otro punto muy importante es saber que nuestro presente no es el destino final, que hoy atravesamos adversidad, pero este no es el final. Y otra parte muy importante que yo te quiero decir es que a veces dentro de la depresión que nosotros llegamos a tener, también es una depresión a causa del mucho amor propio que nos tenemos, ya que empiezo a conmiserarme, empiezo a victimizarme. Entonces, aquí algo muy importante, ten un concepto adecuado de ti mismo conforme a la palabra de Dios. Y saber que si aquí tenemos tribulación, pues a causa de Cristo, pues es lo que nosotros debemos recibir. Los apóstoles, ningún apóstol se consideró superior.
sino que al contrario, la palabra de Dios y los demás tenían la verdadera importancia para ellos. Entonces, también el dejarnos de conmiserar, el dejarnos de victimizar, nos va a hacer que no caigamos en depresión. Pero cuando tenemos mucha estima de mí mismo, ay, ¿por qué me hacen esto a mí? Ay, pobrecita de mí, ay, ese esposo malo, ay, es que yo cómo sufro. Cuando dejamos esa soberbia, porque no es otra cosa que soberbia, ay, el pensar que merezco muchísimo. No, o sea, realmente no. Más bien de todos los procesos decir, es un aprendizaje para que yo pueda dar fruto y estar al nivel de hija de Dios. Entonces, bueno, la palabra de Dios te va a guiar, te va a llenar y va a ser esa fuente de agua viva que necesitamos. Y lo más importante, que si caes en un punto de depresión, saber que Dios viene a encontrarte. Dios viene a encontrarte, Dios viene a darte comida y Dios viene a darte agua. Es decir, Dios viene a darte tu palabra, su palabra, perdón, y su espíritu. Entonces, eso, cuando tengas depresión, di, Señor, ven, encuéntrame, dame tu palabra, dame de comer, dame agua, dame tu espíritu. Y Dios va a venir a encontrarte, como encontró a Elías. Y yo espero que esta enseñanza haya sido de mucha bendición. Los hijos de Dios deben estar libres de depresión. No es algo en lo que deban vivir en un constante, pero bueno, si ha venido la depresión, vienen momentos como Elías. Elías no vivió toda una vida de depresión, pero vemos en la escritura que sí hay momentos de depresión, ¿no? Esa es la diferencia también. Cuando ya veas que es toda una vida de depresión, bueno, ahí hay otra situación que de igual manera debes permitirle a Dios que venga a encontrarte. Entonces, vamos a terminar con una oración. Señor, hoy en esta hora te damos gracias por esta enseñanza tan bonita, Señor, que nos llena de ánimo, de saber que tú tienes cuidado de nosotros, que eres tú el que viene a encontrarnos, Señor, que vienes a darnos alimento y agua. Hoy te pedimos y te suplicamos, Señor, si alguien que está escuchando tiene depresión, Señor, tú vayas a su encuentro y que esa persona pueda ser receptivo a ti y abra las puertas de su corazón. Hoy te pedimos, Padre Celestial, que tú les lleves ese alimento espiritual, Señor, que tú preparas para nosotros, Señor. Ayúdanos a ser diligentes y seamos nosotros también los que venimos a llenarnos de esa fuente, Señor, de amor inagotable, de paz inagotable, Señor. Por eso dice tu palabra que tú nos das una paz que sobrepasa todo entendimiento y ahora lo entendemos, Padre Celestial, porque eres tú quien nos llena de tu espíritu, Padre. Y hoy te pedimos que nos vengas a saciar, que nos des de esa agua de tu espíritu, Señor, para que nunca más tengamos sed, para que nunca caigamos en la depresión. Hoy te pido que redirecciones los pasos de todos nosotros, Señor, y que no permitas que seamos confundidos y que pensemos que otra cosa, otra filosofía, otra terapia, un hobby, el gimnasio, tienen más poder, Señor, que tú. No permitas que caigamos en esa mentira de Satanás. Hoy redirecciona nuestra vida, Señor, para que tú nos guíes a la verdad. No permita, Señor, que seamos distraídas por las cosas del mundo, Señor. Que las cosas del mundo no nos distraigan, Señor. Ayúdanos a avanzar más y más para ser personas espirituales, Señor. No permitas que caigamos en la victimización y en la conmiseración, Señor, porque eso es ego delante de ti, eso es soberbia delante de ti. No lo permitas, Padre Celestial. Hoy te damos gracias y te pedimos perdón, Señor, por la soberbia que tengamos, Señor. Quita todo pecado para que no se le dé legalidad a Satanás de venir a inundar nuestras vidas con depresión. Hoy te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo y que seas tú sustentándonos. Hoy te damos gracias por esta enseñanza tan bonita, Señor, tan bonita que tú nos das a través de tu palabra. Hoy te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias por estar acompañándonos. Los esperamos en la siguiente enseñanza. Bendiciones.